tenemos más del 50, quizás más del 50% de parlamentarios denunciados por los diversos aspectos, ¿no? Y creo además que en un escenario como el actual, al Congreso le hacen falta mecanismos de control ciudadano. Voy a ir de inmediato al tema que nos toca tratar el día de hoy en primera, y esto tiene que ver con el Congreso de la República. Bueno, una última encuesta de Datum de hace tan solo algunos días revela que el 86% de peruanos pues desaprueba la gestión del Congreso de la República porque, claro, lo que está pasando en el Congreso es vergonzoso. No solamente se dedican a ir en contrarreforma, sino que además están legislando en beneficio propio. Y eso, la verdad, no sé si sea correcto del todo, porque tener un Congreso significa de que las personas que, entre comillas, nos representan, trabajan para darnos mejores leyes, ¿no? Leyes de calidad, y no sé si se ha cumplido hasta el momento el objetivo, al menos con este Parlamento. Así que hoy tenemos a dos invitados, pero que están con nosotros. Está el señor Rodolfo Reina, que es experto en temas parlamentarios, y vía Zoom, José Chevasco, que ha sido oficial mayor del Congreso y ministro también de Estado, ministro del Interior. Antes que nada, le doy la bienvenida a Rodolfo Reina. ¿Cómo está, Rodolfo? Muy buenos días. Buenas, Jesús, y saludos a todos los amigos de Exitosa. Te pediría, Rodolfo, que te pegues, por favor, al micrófono. Bueno, a ver, habría que ser bastante didácticos en ese aspecto, porque claro, hay una alta desaprobación por parte de la ciudadanía, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué percibe la población para entender ellos, al ser consultados, de que esto no está funcionando? Bueno, creo que, si bien es cierto, el Parlamento nunca ha tenido un alto nivel de aprobación, en general, a nivel de todos los parlamentos en el mundo. Sin embargo, obviamente es preocupante que durante varios meses consecutivos el Parlamento nuestro tenga un nivel de aprobación del 7%, 8%, de menos de un dígito. Si bien es cierto, en situaciones anteriores ha ocurrido lo mismo, específicamente durante el periodo de Alejandro Toledo, donde Alejandro Toledo y el Parlamento tuvieron 8% de aprobación. Sin embargo, había una situación distinta. El gobierno de Toledo se caracterizaba por, si bien es cierto, una gestión presidencial bastante deslegitimada. Sin embargo, tenía como contrapeso que fortalecía el gobierno, tenía un gabinete fuerte. Tenía un primeros ministros como Dañino, Beatriz Merino, Carlos Ferrero, etcétera, que sopesaban esa falta de legitimidad. Sin embargo, hoy tenemos un parlamento que no solamente en la parte de la gestión legislativa está siendo cuestionada, sino fundamentalmente en la gestión también administrativa. Lamentablemente, esa gestión administrativa también contribuye a erosionar o delegitimar la gestión del Parlamento en particular. Y en el caso del ámbito administrativo, que también un tema de cuestionamiento, tenemos que actualmente tenemos un presupuesto récord de 1.134 millones, ¿no? Y en lo que va de este mandato parlamentario, el presupuesto se ha incrementado en más de 480 millones de soles, de los cuales 420 millones de soles es para planilla. Entonces, eso de ahí sin duda es un gran cuestionamiento a la legitimidad del Parlamento, y lo malo que la opinión pública percibe por estos desatinos administrativos o de gestión a un Parlamento como una agencia de empleos, un Parlamento como una agencia de viajes, ¿no? Entonces, un Parlamento que antepone intereses partidarios o subalternos a intereses de satisfacer el bien común, y eso obviamente se refleja en las encuestas que estamos nosotros viendo. Bueno, a mí no me parece nada extraño que las encuestas sean sostenidas en cuanto a impopularidad del Parlamento Nacional. Ahora, tú haces muy bien esta diferencia entre lo político y lo administrativo, y en lo administrativo es algo que en estos últimos años, y sobre todo con este Parlamento, se está notando más, porque se están cometiendo no solamente infracciones, sino delitos. Y eso, imagino yo, que en algún momento va a pesar para ellos, más allá del manto ahora que tienen de cierta protección que la Constitución se los da, por cierto. Está José Chevasco con nosotros, que ha sido... perdón. Sí, me confundí con... ¿Cómo estás, José? Buenos días.
Hola Jesús, Rodolfo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos Sí, sí. para los dos. Me confundí al decirte ministro, ya me fui muy allá en realidad. Me alegré un Discúlpame, poco. discúlpame por eso. De repente eres pitonizo, dije. Bueno, a ver, José, estamos aquí con Rodolfo, tratando de entender primero qué es el Congreso de la República y por qué su impopularidad en estos últimos meses, sobre todo ya con una impopularidad cada vez más sostenida, ¿no? Casi el 90% desaprueba la gestión de esta institución. Ujú, claro. Mira, yo quiero enfocar, además de lo que ha dicho Rodolfo, que lo enfoca muy bien, en las conductas individuales de los congresistas. Tenemos más del 50, ¿no? Quizás más del 50% de parlamentarios denunciados por los diversos aspectos, ¿no? Y creo además que en un escenario como el actual, al Congreso le hacen falta mecanismos de control ciudadano. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos parlamentarios que han sido sancionados por faltas éticas, que está bien. Pero lo que no tiene el Congreso es un mecanismo por el cual los accesitarios sustituyan a los congresistas que están sancionados por faltas éticas. Hay, por ejemplo, el señor Pasión de Ávila, ¿no? Fue pasible de una sanción por 120 días de legislatura que equivalen a 6 meses calendario. Durante esos 6 meses, lo prudente, lo conveniente hubiera sido que el accesitario lo reemplace, sobre todo por 2 aspectos. El primero, para que el congresista sepa que cualquier sanción ética va a entrar su reemplazo. Y al saber que va a entrar su reemplazo, él va a decir, bueno, me voy a portar mejor porque va a entrar mi reemplazo durante el periodo que me sanciona. Y en segundo lugar, porque la población necesita, creo yo, realizar mejores mecanismos de control, porque las conductas de carácter ético jalan muchísimo respecto a la imagen o la popularidad del Congreso. Es cierto, las leyes no son las más adecuadas ni las más convenientes. Ahora tenemos un Congreso populista, ¿no? Que pretende, en mi opinión, levantar su popularidad sacando leyes como el tema del retiro de las AFP, que son medidas paliativas, ¿no? Sin analizar un tema de fondo y una reforma completa del sistema de pensiones. Ahora se van con el tema de la CTS. O sea, son leyes, sacan además leyes declarativas, ¿no? Entonces, hay 2 aspectos. Primero, el comportamiento institucional del Congreso, que tiene que ver con lo que Rodolfo ha manifestado en cuanto al ámbito político y administrativo y su presupuesto, pero además es las conductas individuales de los congresistas, ¿no? Sí. Entonces que tenemos tantas cosas así. Bueno, a eso quería llegar, ¿no es cierto? Luego de esta pregunta inicial de ambos y este análisis que hacen sobre la impopularidad del Congreso de la República. Bueno, sabemos exactamente cuáles son los problemas que está enfrentando este Parlamento. Lo increíble es que no corrija, ¿no?, en el desarrollo de sus funciones. Se ha hablado mucho esta semana, y por eso es que estamos tratando este tema de la ética y moral que debería existir dentro del Parlamento Nacional. Y eso, al parecer, lo han olvidado los parlamentarios. Hoy creen que nosotros tenemos toda la paciencia del mundo para aguantar sus tropelías, y eso tampoco es que sea lo correcto. ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, hay congresistas, como lo decía Pepe Liche, que están siendo investigados y que merecen algún tipo de sanción. No solamente sanción a nivel del Congreso de la República, sino a nivel del Ministerio Público que inició investigaciones. Porque, repito yo, el hecho de recortar sueldos no es una simple acción, es un delito que está tipificado en el Código Penal y que tendría que, en todo caso, tener un mayor nivel, ¿no?, de investigación y de determinación de responsabilidad, sobre todo porque se trata de hechos que son, o que entiendo yo, son cometidos, ¿no?, de manera directa, se sabe quiénes son. O sea, ahí hay un cierto nivel de flagrancia, ¿o me equivoco, Luis? Sí, Rodolfo. Perdón, Rodolfo. Acá hay tema, ¿no? En principio, como regla general, todos sabemos que todo funcionario público puede tener, por una inconducta funcional, responsabilidades de carácter penal, administrativa, ética, constitucional, inclusive política y eventualmente civil. O sea, todo funcionario público puede concurrir en una serie de responsabilidades. Entonces, en el caso de los congresistas,
obviamente las inconductas que ellos cometen, por un lado, tienen una dimensión ética, ¿no? Que aparte de la propuesta que ha hecho José, sin duda acá hay un tema de fondo. En la medida que son investigados por sus mismos pares, muchas veces las decisiones que se toman responden pues, a acuerdos políticos. Entonces hay propuestas para que la Comisión de Ética Parlamentaria sea un órgano externo y sean otros altos funcionarios los que puedan procesar éticamente a los congresistas, no sea como un órgano externo, para garantizar la independencia, imparcialidad y autonomía de las decisiones, porque si no corremos los riesgos que tú has mencionado respecto a las decisiones que se toman, que son vistas y percibidas como la evaluación como una suerte de blindaje o un falso sentimiento de cuerpo. Respecto a la connotación delictiva de los congresistas que se tramitan a través del antejuicio, sin duda ahí tenemos un cuello de botella y que también se adolece en la Comisión de Ética. Es que en la medida que los delitos cometidos en el ejercicio de la función de los congresistas tienen la prerrogativa de procesar del antejuicio, o sea, para ser procesados penalmente, requieren la autorización del Congreso, obviamente, y por el tránsito de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y el Pleno, al último, la decisión final de procesar penalmente a los congresistas por delitos cometidos en el ejercicio de la función por mandato del artículo 99 depende de la voluntad de los congresistas. Claro, pero eso es un manto protector que genera cierto nivel de impunidad y eso a ojos de la ciudadanía no está bien, no es correcto. Claro, entonces hay que, en principio, perfeccionar el procedimiento de antejuicio. Hay para mí dos opciones. ¿Por qué? Como tú me has dicho, al último, los acuerdos políticos hacen que muchas veces no se procese penalmente a un congresista que puede haber cometido, porque las investigaciones que, por ejemplo, en el caso específico de las personas que están reteniendo los sueldos de sus congresistas, que encajan en el delito de concusión, y así lo está calificando el Ministerio Público, porque abusando de su cargo están exigiéndoles a sus trabajadores cuya permanencia en el trabajo depende de la voluntad del congresista, están exigiéndoles parte de sus remuneraciones, ¿no? Y en algunos casos ha sido hasta escandalosa y evidente ese hecho. Entonces, esa investigación se realiza en el Ministerio Público y luego va a devenir en una denuncia constitucional que al último va a ser tramitada en el Congreso y la voluntad política del parlamentario va a ser la... No, pero tú sabes, a ver, aquí hay un tema, ¿no? Porque claro, se le ha puesto mucho ojo esta semana en la Comisión de Ética a propósito de lo que ha pasado con Edgar Tello, que ha sido involucrado también en el tema de los recortes de sueldo. Y no solamente él ha sido blindado, sino también la señora Heidi Juárez, Magali Ruiz Rodríguez, Rocío Torres, Alejandro Soto Reyes, el propio presidente del Congreso, ¿no? María Acuña Peralta, Marlene Portero López. O sea, imagínate la cantidad de gente que está metida en esta situación, ¿no? O sea, para mí esto es robo, ¿no? El hecho de que tú recortes el sueldo de tus trabajadores, ¿no? Porque se te antoja, eso para mí es robo, es un delito, o sea, no tendría otra calificación. Y así lo ha entendido el Ministerio Público, ¿no? Claro, y eso a la larga va a tener una consecuencia, o sea, bien, ahora son parlamentarios, tienen este manto protector por la Constitución, pero a la larga cuando se pongan a disposición de la justicia como tal, como civiles, ¿no? Al 100%, pues obviamente esto va a terminar en una sanción penal para ellos. Claro, eso es lo que no tienen que olvidar. Ahora, por lo pronto, claro, tienen este maniqueo de los votos y las necesidades que tienen dentro del Congreso para poder, por ejemplo, hacer que leyes procedan. Porque, claro, se cambian votos a cambio de, ¿no es cierto?, objetivos particulares o de bancadas o grupos que están dentro del Parlamento Nacional. Así es. Entonces, hay necesidad de corregir esa figura. Hay para mí, dos opciones. La primera, por ejemplo, actualmente las denuncias constitucionales de carácter penal que involucran no solamente al congresista, sino a altos funcionarios del Estado previstos en el artículo 99 de la Constitución, están legitimados para interponerla el fiscal de la Nación, están legitimados los congresistas y están legitimados los directamente afectados. Yo creo que eso debe replantearse porque se presta mucho a un uso político de esta institución. En la medida que está en manos, por ejemplo, de los parlamentarios, obviamente pueden usar la figura de la denuncia constitucional de contenido penal o de infracción de la Constitución, que es el juicio político, a efectos de poder también ser un instrumento de persecución política de los adversarios, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí debería pensarse, una de las reformas es que la titularidad exclusiva de las denuncias constitucionales recaigan en el fiscal de la Nación. ¿Por qué? Pues es el organismo técnico especializado que tiene las prerrogativas de poder conseguir los elementos de convicción.
O segunda opción es que en el caso de los congresistas, para evitar ese blindaje que estamos refiriendo, no solamente en la Comisión de Ética, sino en el antejuicio, es que ellos tengan más bien un fuero especial en la Corte Suprema y en el Ministerio Público, a efectos de que sus conductas y conductas no puedan ser supeditadas a la voluntad política del Parlamento, sino a un organismo técnico que es perseguidor del delito, que es el Ministerio Público y el Poder Judicial, sin participación del Congreso, porque sin duda se presta, como tú has mencionado, a esa componente política. Bueno, esto es lo que ha pasado en la Comisión de Ética respecto a los que ha recortado sueldos, pero lo otro que llama la atención, y José, a ver, ahí sí quisiera un poquito más que abones en el tema, ¿qué pasa con el caso de Darwin Espinosa? Porque eso tendría que ameritar, a mi modo de verlo, una expulsión inmediata, ¿no es cierto? Porque no puede pasar que un parlamentario utilice recursos del Estado para poder tratar, ¿no?, de inscribir su movimiento político, o sea, buscar un fin que no es la búsqueda del bien común, sino del bien particular. O sea, no puedes utilizar oficina, luz, agua, personal, papel, tinta, ¿no? O sea, aquí hace rato, si yo estuviera haciendo eso, o sea, en horas de trabajo, automáticamente me despiden, porque eso es tan fácil en el sector privado y en el público como en el Congreso de la República no es tan sencillo. Sobre todo en el caso de este congresista en particular. No sé cuántos más harán lo mismo, ¿no? Mira, acá hay dos aspectos. Y tres quizá. El primero, que todos hemos visto el mal uso de los recursos públicos para fines particulares. En segundo lugar, lo que tú nos cuentas, este manto, este halo de protección a nivel de los parlamentarios, nace básicamente porque tenemos una comisión de ética con procedimientos demasiado largos. Y esos procedimientos muy largos hacen que la población perciba un manto de encubrimiento, de compadrazgo, ¿no?, de querer arreglar las cosas. Yo, por ejemplo, estoy en contra de la Comisión de Ética. Antiguamente, cuando sucedió un hecho como el que nos acabas de describir, Jesús, la mesa directiva analizaba la conducta ética del congresista y en un plazo no mayor de 72 horas proponía al Pleno del Congreso una sanción ética. De manera que se notaba una reacción inmediata del Congreso sobre la conducta individual. Hoy no. Los procesos de investigación de la Comisión de Ética duran entre 3, 4, 5 meses. Eso está muy mal. Pero luego yo soy un poco más amplio en estas cosas. En algún momento, Jesús, tú dijiste de que no vamos a aguantar congresistas por tanto tiempo, ¿no? O sea, los parlamentarios los cambiamos cada 5 años. Pero yo creo que un mecanismo de control también para la conducta individual de los congresistas es la posibilidad de renovar el Congreso por tercios y mitades a la mitad del periodo. O sea, necesitamos que el pueblo tenga mayores y mejores mecanismos de control. Rodolfo ha descrito muy bien el tema de la inmunidad parlamentaria con el que gozan aún los señores congresistas para delitos de función. Pero el hecho de que sean los propios parlamentarios que evalúen, califiquen y voten respecto a la procedibilidad o no de asuntos de carácter penal o delitos de función no es suficiente. Yo creo que en un periodo de 2 años y medio o 3, el Congreso debe ser renovado para que el parlamentario sepa que ya su mandato no necesariamente es por 5 años, sino que está sujeto a la evaluación de la población para que el Congreso pueda renovarse por tercios y mitades. O sea, yo creo que faltan mejores mecanismos para evaluar los parlamentarios en el transcurso del régimen. José, eso sería lo ideal, pero ¿qué tanto hay de necesidad de que eso se lleve a cabo? Este tema de la renovación por tercios o la mitad del Parlamento lo he escuchado hace muchos años y no ha avanzado. Lo que estoy viendo ahora en realidad es un Congreso que está buscando en todo momento blindarse, ¿no es cierto?, protegerse, evitar que exista justamente un recorte de su mandato,
¿no? Entonces, no creo que exista esa intención por parte de ellos, ¿no? De querer irse a la mitad de un periodo. Es más, incluso discúlpame, pero hasta Darwin Espinosa ha dicho de que él está buscando reelegirse en el cargo. O sea, si existe la posibilidad, para que veas el nivel de conchudez que tiene ese señor. Por eso, nosotros tenemos que empujar las reformas del sistema parlamentario. O sea, hay este proyecto de renovación por tercios y mitades que está en la Comisión de Constitución, cuya autora, uno de los autores de esta propuesta es la congresista Adriana Tudela, está contando con cierta aceptación de los congresistas, porque si vamos también a estar en una situación de quietud ante la necesidad de las reformas que el sistema parlamentario necesita, o sea, no solamente basta con la bicameralidad, sino que las reformas que se apliquen no tienen que ser necesariamente para hoy día. Las reformas pueden iniciarse aprobadas ahora, pueden aplicarse a partir de 2026. Entonces, por ejemplo, el parlamentario necesita que la población los controle no cada 5 años, sino que los controle a la mitad de la gestión. Entonces el parlamentario va a decir, caramba, yo ya no voy a quedarme 5 años porque puedo ser cambiado a los 2 años y medio o 3. Entonces, eso haría que se modifique la conducta del congresista como una medida complementaria, ¿no? Ok, pero eso pasa por, Rodolfo, por el propio Congreso de la República, ¿no es cierto? Claro. Efectivamente, la propuesta de renovación parcial del Parlamento ya se planteó inclusive cuando cayó el gobierno de Fujimori y se restableció el orden constitucional. Ya desde la época del periodo parlamentario 2001-2002 con el impulso de la reforma guiada por el excongresista Henry Pease, y ya se planteó la renovación parcial del Parlamento. Ahora, la renovación parcial del Parlamento no significa necesariamente periodo parlamentario de 2 años y medio. Eso sería una reducción del periodo parlamentario. La renovación parcial del Parlamento tiene como finalidad fundamentalmente es que la realidad política se refleje en la composición del Parlamento. Porque obviamente un Parlamento que se elige al inicio del mandato genera una serie de desgastes políticos que no se ven reflejados en la realidad. Entonces, a los 2 años y medio puede ser que ya la realidad política sea distinta. Entonces, la naturaleza de la renovación parcial del Parlamento es que la realidad política se refleje en la composición del Parlamento. Y obviamente eso más bien es una censura a los grupos parlamentarios, a los parlamentarios constituidos. No necesariamente es una reducción del mandato. Lo que pasa es que técnicamente para implementar la renovación del Parlamento, para que opere, inicialmente habrá parlamentarios que sean de 2 años y medio y otros de 5, para que el Parlamento se renueve por mitades. Pero los periodos parlamentarios siguen siendo de 5 años. Al menos esa es la técnica, el diseño técnico que se planteó. Hay otros que han planteado también a lo largo de estos años la posibilidad de una revocatoria al mandato parlamentario, que fue descartado porque podría ser la imposición de la mayoría sobre la minoría, etc. Entonces se planteó la posibilidad de esta renovación parlamentaria, renovación por mitades o por tercios, con la finalidad de oxigenar la realidad política en el Parlamento. Y luego, retomando el tema de la Comisión de Ética, yo creo que la Comisión de Ética, si bien es cierto, antiguamente había procesos más céleres para sancionar las inconductas o las indisciplinas de los parlamentarios. Sin embargo, yo creo que es importante, y ha habido propuestas también en ese sentido, que la Comisión Ética sea un órgano externo al Parlamento. Sí, se habló mucho que esté compuesta por otras instituciones, las que hagan el control a los parlamentarios, pero eso no sé qué tanto tampoco les convenga, ¿no? Claro. Entendiéndose que los parlamentarios en la actualidad están en contra de reforma de instituciones que, por ejemplo, están tratando de hacer que la justicia en este país sea mejor. O sea, estoy hablando directamente del enfrentamiento de este Congreso con la Junta Nacional de Justicia. Claro, ahí lo que está en fondo de ese conflicto es fundamentalmente, creo yo, es un prolongar la lucha política a los escenarios del sistema de justicia, ¿no es cierto? Porque en realidad, independientemente que quien tenga razón, aquí lo que está de fondo es que hay 2 sectores políticos muy claros, ¿no es cierto?, que están disputándose el control del sistema de justicia. Y en el fondo hay un interés subalterno, porque lamentablemente todas las agrupaciones políticas, casi sin excepción, tienen a sus altos dirigentes políticos procesados penalmente.
entonces hay un interés manifiesto en tener una injerencia en el sistema de la justicia y algunos órganos del mismo, ¿no? Ok, a ver, tenemos que ir a la pausa. Estamos conversando con Rodolfo Reina, experto en temas parlamentarios, y también con José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso, ambos expertos en materia parlamentaria, en todo lo que está pasando. Los invitamos este fin de semana para tratar de tener una idea de cómo es que está manejándose la ética parlamentaria, sobre todo por lo que pasa en la Comisión de Ética y además lo que está pasando con algunos parlamentarios que están cometiendo delitos. O sea, eso es cierto, ¿no? Como Darwin Espinosa, a quien se le está imputando el delito de peculado de uso por haber utilizado herramientas del Parlamento para fines personales. Y él, pues prácticamente desconoce absolutamente todo. La verdad que bastante cínico el señor Darwin Espinosa, ¿no? O sea, yo espero, ¿no?, que en el futuro hayan mejores mecanismos, como ustedes lo están manifestando, para que haya un mayor control sobre los parlamentarios y que sientan el rigor de lo que significa estar en el cargo y representar sobre todo a determinado grupo de personas que son los que votan por ellos, ¿no? Quiero, José, al volver a hablar un poco de la mesa directiva que tú mencionabas, porque claro, se dice que todo esto que está pasando en la Comisión de Ética tiene que ver con la mesa directiva, porque ya estamos próximos, ¿no?, a una recomposición de la mesa directiva, y entonces ahí hay votos que van, votos que vienen, entonces eso también es perverso, ¿no?, sobre todo en un sistema que tendría que ser mucho más transparente. 8 de la mañana con 27 minutos, renovamos información y volvemos aquí en Exitosa, en Lima 95.5 de la FM. Soy Jesús Verde. Esto es Hablemos Claro de los sábados. El Parlamento en estos momentos es bastante criticado. 86% de la población considera de que no están haciendo un buen trabajo. Volvemos. Bueno, iniciamos en principio, ¿no?, con este tema del Congreso de la República. Bueno, estamos con un alto nivel de desaprobación y estamos con dos especialistas en el tema. Exitosa. Con Rodolfo Reina, experto en temas parlamentarios, y también José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso, y estamos analizando por qué los problemas respecto a la conducción del Parlamento, pero a nivel personal también de cada parlamentario, ¿no? Todos estos que están en la Comisión de Ética, que tampoco está funcionando, algunos acusados por robar el sueldo de sus trabajadores y otros por robarle al Estado directamente, como en el caso de Darwin Espinosa, ¿no? Tremendo escándalo. Este señor tendría que ser inspectorado lo más rápido posible, pero como decía José Chevasco, en otros tiempos había esto que se llamaba la mesa directiva, ¿no?, que actuaba inmediatamente para fijar algún tipo de sanción. Hoy la mesa directiva no está cumpliendo ese rol, José, y me temo porque hay intereses también en cuanto a la recomposición y votos que se buscan. Desde luego. Y esto sucede, querido Jesús, por la cantidad de bancadas que tiene el Congreso. El Congreso está muy fragmentado. Al haber harta fragmentación, son 11 bancadas las que tenemos, sin contar los no agrupados, que suman más de 20 personas, hace de que exista una permanente negociación para los cargos. Entonces, vemos mesas directivas con representantes de 4 bancadas distintas. Entonces, como no hay una mayoría parlamentaria en ninguno de los órganos del Congreso, sean las comisiones o también la misma Comisión de Ética, lo que sucede es que entre los miembros de las distintas bancadas entran en un proceso de negociación política. Entonces, entre ellos conversan, entre ellos se cuidan, entre comillas, a efectos de poder contar con los votos necesarios para determinados aspectos. Y lo vamos a ver seguramente en la próxima elección de mesa directiva que van a ser en pocos meses, donde van a existir diversos tipos de negociaciones políticas justamente porque no hay una mayoría parlamentaria. Al no existir la mayoría y existir una fragmentación como la que tenemos hoy, repito, con 11 bancadas, se dan este tipo de negociaciones y entre ellos van cuidándose a efectos de garantizar los votos necesarios para cualquier tipo de decisión que se quieran tomar, ¿no? Bueno, sí, claro, este es un problema también, el tema del fraccionamiento, ¿no? El tener tantos partidos políticos representados dentro del Congreso de la República. Ahora, para las próximas elecciones, entiendo yo de que hay 40 partidos inscritos para postular en las próximas elecciones. Y eso también no lo llego a entender. O sea, ¿cómo es que eliges ahí, no? Claro, bueno, el tema de la fragmentación política, de alguna manera también en el Parlamento, y eso hace, como ha dicho José, que se hagan negociaciones políticas para tomar determinados acuerdos, y obviamente entre ellos está justamente la protección a sus integrantes, ¿no?, respecto por estas infracciones éticas o de carácter penal.
Pues una de las propuestas que se plantearon para evitar esta fragmentación del Parlamento era que la elección del Parlamento coincida con la segunda vuelta, a efecto que las grandes tendencias políticas se reflejen más nítidamente en el Parlamento y por tanto no hay esta fragmentación que hay. Lamentablemente, esa era una reforma importante que se hubiera... Como una especie de depuración, ¿no es cierto? Así es. No, ahora, puede ser que, y hay formales intermedias inclusive, no solamente el hecho de que puedan participar en la segunda vuelta, por hecho que la fecha de la elección coincida con la elección parlamentaria, va a hacer que el electorado pueda orientar su voto en función a las grandes tendencias que están en el debate político en la segunda vuelta y pueda inducir a que menos grupos parlamentarios existan y menos partidos representados en el Parlamento, con lo cual facilitaría la posibilidad de evitar esa fragmentación. Entonces yo creo que eso es importante. Ahora, yo creo que es importante también porque el componente administrativo está contribuyendo a esta falta de legitimidad del Parlamento. En ese sentido, yo creo que es importante hacer una reforma administrativa que divida el área legislativa del área administrativa. Es decir, un oficial mayor se encargue, que sea la cabeza de la gestión legislativa, que es la gestión vinculada al ámbito político, el sostén de carácter técnico legislativo a los parlamentarios. Y un área administrativa que esté encargada a un gerente general, que sea el responsable administrativo, porque uno de los problemas que tiene el Parlamento, o un factor que contribuye a esta deslegitimidad, es que los políticos administran los recursos del Estado en el Parlamento. La mesa directiva es la conductora de la administración, e inclusive hay una mala interpretación o un mal uso de entender que la mesa directiva integrada por 4 directivos se reparte en el compartimiento de diferentes oficinas del Congreso, lo cual significaba que ellos ejercían una función de fiscalización, pero en la práctica prácticamente es un repartimiento de dependencias del Congreso y de puestos públicos. Entonces eso de ahí ha generado un grave cuestionamiento. Entonces yo creo que lo importante es apartar a los parlamentarios de la administración del Congreso, para que la administración sea técnica y realmente cumpla su función de apoyo, soporte logístico, presupuestal, para que realicen la mejor función. ¿Se podrá, José, tener esa propuesta de alejar a los parlamentarios de la administración del Parlamento de la República, sobre todo cuando hay presupuestos importantes, ¿no? Y ellos están en la búsqueda, por ejemplo, de aumentar su número de asesores, vehículos, no sé, o sea, todas las boberías que se han venido dando en los últimos años? Mira, José, perdón, jefe, estamos en empate ya. Mira, Jesús. Mira, es cierto lo que dice Rodolfo. Hay un artículo perverso en el reglamento del Congreso que habla de la supervisión de los vicepresidentes de determinadas oficinas. Eso hay que eliminarlo, porque cada vicepresidente se hace cargo de una determinada oficina en el Congreso y lo usa para poner personas afines a ellos, o políticamente, o personas amigos de ellos en las oficinas del Congreso. O sea, esa interferencia es totalmente perversa, y eso hay que terminarlo. Respecto a la primera propuesta de Rodolfo, yo he propuesto ya en algún tiempo en la columna que escribo en el Diario Expreso semanalmente, que en mi opinión deben haber 2 oficiales mayores, ya no gerente general, sino un oficial mayor administrativo y otro oficial mayor legislativo, a efectos de que no suceda lo que siempre sucede. Como la pita se rompe por el lado más débil, ya en mi caso he tenido que renunciar 4 veces justamente por ser el oficial mayor. Entonces, si existiera un oficial mayor administrativo, se hace totalmente responsable del manejo de la administración, y el otro oficial mayor se hace cargo de todas maneras de la parte únicamente legislativa. Entonces, ya hay una diferencia, ¿no? Uh-huh. El Congreso necesita reformas, pero reformas valientes. Hay personas que llegan a la institución parlamentaria y con el propósito de generar siempre empatía y estar bien con todo el mundo, no hacen las reformas necesarias que el Congreso necesita para recobrar la caída popularidad que tiene actualmente la institución y que no llega pues ni siquiera al 3 o 4%.
Bien, de lo que estoy escuchando de ambos y seguramente el público también que hasta esta hora conectado a través de Exitosa, porque ya han mandado incluso hasta su pregunta, yo lo que voy hasta este momento entendiendo es que el sistema como tal hace que el Parlamento Nacional no sea ético para absolutamente nada. Entonces, de eso justamente es lo que está hablando José Chevasco al decir que se tienen que hacer reformas valientes, ¿no es cierto? Y aquí quiero conectarlo con una pregunta que un oyente envía a través de las redes sociales, que dice: ¿qué se requiere entonces para revertir la falta de ética en el Congreso de la República, Rodolfo? Bueno, en principio creo que los 25 millones de electores que tenemos que aprender a elegir mejor, ¿no? Lamentablemente estas reformas o contramarchas de reformas electorales que ha aprobado el Congreso, como la eliminación de las PASO, ¿no? Las primarias, sin duda es una reversión en ese proceso, porque la idea era fortalecer la participación ciudadana en el proceso de selección. Entonces, Que existiera vida partidaria, que es lo mínimo que tienes que tener para que un partido político sea consolidado, ¿no? claro, entonces que no es equivalente a las elecciones internas, que tienen otras características. Las elecciones primarias permitían también una participación de militantes y no militantes, cosa que hay que ser cierto, en el APRA, por ejemplo, de manera voluntaria se hizo en algún momento. ¿Y para qué? Para que en el proceso de selección de la oferta electoral participe la ciudadanía, lo cual mejoraría la calidad. Entonces hay que también perfeccionar los mecanismos. En segundo lugar, yo creo que también una reforma importante a la ley de organizaciones políticas es que no puede ser que las organizaciones políticas estén ahora, en muchos casos, dirigidas por prófugos de la justicia, que estén dirigidas por personas que han sido condenadas por corrupción, ¿no es cierto? Entonces, nosotros debemos también hacer una reforma política para que personas condenadas por actos de corrupción o delitos graves no puedan conducir los partidos, cosa que está ocurriendo en la práctica, ¿no? Y, en tercer lugar, también hacer notar que esta contrarreforma electoral que se dio y que ha modificado, dicho sea de paso, las reglas para inscribir a nuevas organizaciones políticas y que ha agregado a las ya existentes aproximadamente 500.000 firmas de afiliados, sin duda que busca que la clase política, o lo que en términos de mi ley es la casta política en el Parlamento, quieran reducir las ofertas electorales, porque al último vamos a tener que elegir entre los grupos políticos que están en el Parlamento. Entonces vemos, y más aún, sumado a la posibilidad de la reelección parlamentaria de los actuales congresistas en la reforma del restablecimiento del sistema bicameral, sin duda todo está orientado a que los congresistas actuales se perpetúen en el poder, más aún con la reforma que se está impulsando para que tengan derecho a antejuicio y a juicio político los integrantes del sistema nacional, del sistema electoral, ¿no? Que si bien es cierto, el antejuicio es entendido como una prerrogativa procesal y el juicio político es por infracciones éticas donde el Congreso sanciona, sin embargo, en el contexto actual y del año 2016 para adelante, donde ha habido muchos cuestionamientos de fraude electoral, recuerda que el cuestionamiento a Pedro Castillo no fue el único, también a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que las bancadas mayoritarias parlamentarias ejergan presión de antejuicios o juicios políticos a los integrantes del sistema electoral, a los titulares del sistema electoral. Entonces, todo esto en su conjunto pone en riesgo, digamos, la viabilidad democrática. Eso es lo que estábamos comentando, Rodolfo, en el corte, ¿no es cierto? Aquí estamos, porque el Congreso de la República tiene un poder, creo que ya bastante amplio para poder decidir sobre muchas cosas, incluso por encima del Ejecutivo. Este es un régimen presidencialista, ¿no? Sin embargo, estamos viendo de que estamos básicamente controlados por un régimen parlamentarista. Sí, lo que sucede es que hay una mala concepción, y yo lo he escuchado de varios parlamentarios, de entender que el Congreso es el primer poder del Estado. Y no es así tampoco, ¿no? Lo que ocurre, eso era una concepción cuando el Parlamento se insurge como contraposición de la monarquía, pero en los sistemas democráticos modernos estamos guiados por el principio de separación de poderes. Principio de separación de poderes que supone que cada órgano y poder del Estado ejerce sus funciones en el marco de autonomías y competencias. Que hay un principio de balance de poderes, que significa principio de equilibrio de poderes, que significa principio de controles recíprocos, principios de
de colaboración, cooperación y solución pacífica de conflictos democráticamente, ¿no? Entonces hay reglas establecidas. Entonces esa concepción errada hace que haya un parlamento megalómano. Sí, claro. Un parlamento que quiere intervenir en todo, ¿no es cierto? No, bueno, que está interviniendo en absolutamente todo, porque, Y claro, tiene sin decirlo, sin mencionarlo directamente como tal, han hecho una reforma de la Constitución en la cual solamente han decidido ellos. Así es, y a pesar del rechazo que tuvo en el referéndum, y sobre todo, independientemente que legalmente ya lo podían hacer, una reforma de ese tipo requiere un mayor debate y una mayor legitimidad del Parlamento. Hay leyes que ni siquiera es que se analicen en diferentes tipos de comisiones o que tengan ese tipo de respaldo. Que pasan directamente al Pleno y se aprueban y ya está. O sea, no hay un análisis técnico detrás. Entonces eso es peligrosísimo, José, a mi modo de verlo, ¿no es cierto? Entonces, aquí en todo caso, como lo señala Rodolfo, no sé, para mí particularmente el balance de poderes no existe. ¿Por qué creo que no existe? Porque incluso el gobierno como te comentaba a ti, Rodolfo, y se lo digo a José, es un gobierno heredado y es un gobierno que no tiene mayores capacidades, por ejemplo, para ejecutar cosas. Depende íntegramente del Congreso de la República al no tener una bancada propia dentro del Parlamento Nacional que lo ayude a impulsar medidas. Claro, creo que la carta que ha enviado el presidente del Congreso a la presidenta de la República... Lo deja claro. Lo deja claro, ¿no? Es como decir, dar un gesto político de quién manda aquí. Claro. ¿No es cierto? Pero y además innecesario, porque elevas una controversia política al más alto nivel involucrando al presidente a la presidenta de la República. Cuando si tú tienes una cuestión crítica, una valorización crítica respecto a unas declaraciones del ministro de Economía respecto a la aprobación de un proyecto de ley, pues sin duda, vía insistencia, sin duda tú tienes otros mecanismos procesales en el Parlamento, como invitarlo a la Comisión de Presupuesto, invitarlo a la comisión correspondiente, invitarlo al Pleno, por último, hasta interpelarlo, censurarlo. Pero hay mecanismos de solución dentro de las reglas de juego. Claro, lo que pasa ahí es que, ya que tocas este tema, es como que una especie de llamada de atención a la propia presidenta de la República para que controle a sus ministros, ¿no? Y eso no sé si sea correcto. José, ¿cómo ves ese tema? Que ayer lo hemos visto. Además, discúlpame, que el presidente del Congreso lo hace a título personal, porque entiendo yo que no ha consultado a otros congresistas o integrantes de la mesa directiva. A ver, primero que estamos en un escenario de cogobierno. Hay un cogobierno entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, porque ambos tienen un interés común. ¿Cuál es el interés común? Llegar hasta el 2026. Entonces, ante ese interés común, los dos poderes, de alguna forma, trabajan en conjunto, porque como el gobierno no tiene una mayoría parlamentaria, tiene que ceder a los pedidos o demandas de las diversas bancadas que tiene el Congreso. En segundo lugar, la carta del señor presidente del Congreso, el doctor Soto, es una carta que, mira, para empezar, yo sí creo que todos los parlamentarios tienen el derecho, o las ganas al menos, de querer reelegirse. Pues está y claro, las ¿no? leyes que aprueben están dirigidas a generar empatías con la población, porque el parlamentario quiere reelegirse como un militante de un partido político, quiere ser una autoridad política también, por eso eres militante. Entonces no tiene nada de malo decir la verdad. Sí, sacamos leyes a favor de la población porque queremos generar una empatía, porque la carrera política implica eso. Pero el hecho de estar, qué sé yo, ofendiéndose porque el ministro dio una opinión que es válida, porque él también tiene derecho a opinar, eso no puede generar una suerte de cisma o enfrentamiento entre los poderes del Estado. Pero, querido Jesús, yo quiero ir a tu pregunta inicial, ¿cómo mejoramos el Parlamento? Rodolfo dijo claramente, hay que aprender a votar. La gente no vota bien. En segundo lugar, yo le pondría requisitos a las personas que quieren postular al Congreso. Requisitos en cuanto a experiencia pública, gestión y un mínimo de conocimiento de las cosas. Luego yo incluiría en las reformas el voto libre, porque a nivel del país, las personas que menos conocen de política, porque no está en su agenda la vida política,
son los que al final ponen a las autoridades. Y tenemos ya muchísimos casos de autoridades que no han estado preparadas para gobernar. Cuando elegimos mal, el país retrocede, el país no avanza. Entonces, yo insisto, Jesús, tenemos que hacer reformas valientes para mejorar el sistema político y el sistema parlamentario del Perú, no de cara a la coyuntura actual, sino hay que pensar en el largo plazo. Las políticas que se instituyen en el largo plazo son las que en el largo plazo tienen buenos resultados. No es como cuando un niño, ¿no? Tú empiezas a criarlo bien desde niño. ¿Cuándo ves los resultados de ese niñito? Cuando ya la persona, de ese niño se convierte en hombre. Allí ves los resultados. No son resultados inmediatos. Entonces, yo quiero hacer un llamado a la población a elegir mejor a nuestros congresistas. Que los partidos políticos pongan mejores candidatos. Tiene que haber una selección seria en los partidos políticos para que oferten mejores personas con formación ética, con formación en ser profesionales de la política. Porque muchas personas no quieren usar el término, pero el político tiene que ser un profesional de la política. No tiene que ser una persona que nazca de la nada. Llega a un partido político, es electo parlamentario, puede ser un gran profesional, puede ser un gran empresario, pero eso no lo hace un buen parlamentario. Entonces, hay muchas cosas que también están en la cancha de la población. La población tiene una cuota de responsabilidad en los gobernantes que tenemos. Y esa cuota de responsabilidad tienen que asumirla. Para evitar esas cosas, hay que votar mejor. Esa es mi reflexión. José, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Un fuerte abrazo. Abrazo para todos también. Rodolfito, ha sido un gusto verte. Josecito, después de tiempo. Bien, gracias a José Chevasco, que está con nosotros esta mañana. Lo confundí con Pepe Eliche, que también habla de estos temas y siempre está presto a conversar con nosotros, sobre todo porque todo el tiempo el Congreso de la República está dando que hablar, ¿no? O sea, en el sentido ético estamos muertos, pues, o sea, esto no va a cambiar si es que no hay una reforma profunda, partiendo de lo inicial, ¿no? Lo que le decía José Eliche, lo que tú también estabas sustentando, ¿no? O sea, el tema de votar bien. Ahora, esta es una responsabilidad de los partidos políticos, pero ¿qué tanto los partidos políticos están comprometidos para que esto no sea un negocio? Porque eso finalmente es justamente el tema de la elección de precandidatos, ¿no es cierto?, que conforman luego las listas parlamentarias. Claro, por eso se había eliminado la reforma del 2019, el voto preferencial, porque se convierte en un carnaval de electores y se desnaturaliza, porque la idea es que los grupos, la gente que vote por un grupo parlamentario, vote por un ideario político que sustente ese partido y no por propuestas individuales de cada candidato. Entonces, ahora se ha restablecido el voto preferencial y vamos a tener los mismos efectos. Creo que este retroceso ha sido muy grave respecto al fortalecimiento de la institucionalidad. Pero yo creo mencionar lo siguiente, o sea, y ahí con Pepe ha sido, creo que, muy benigno al decir que hay un cogobierno. Creo que hay un gobierno en el Parlamento, porque hay una subordinación. Pero por supuesto hace rato, ¿no? No, creo que ha sido muy gentil en el calificativo, porque creo yo que hay una subordinación y creo que una muestra palpable de eso ha sido las declaraciones de un ministro de Economía derrotado frente a una ley Al término de esta entrevista vamos a hablar sobre economía porque el sistema financiero también está muy preocupado por lo que está haciendo el Congreso respecto a determinados temas, ¿no? Y ahí viene el tema del populismo legislativo, que creen que el populismo legislativo trae como consecuencia un incremento de la aprobación del Parlamento. Y el populismo ha existido siempre y nunca ha dado resultados. Claro, a ver, bueno, nosotros estamos de acuerdo con algunas cosas como que con otras no. Lo concreto es que como medio de comunicación tenemos que ser ampliamente plurales y abrir el debate para todos. Los que proponen y los que se ven afectados por estas propuestas. Hablando del ministro de Economía, ¿no? O sea, yo siento que este ministro de Economía o esta cartera ha perdido peso en los últimos años. Y esto que ha pasado con José Arista, que le llaman la atención a través de una carta enviada a la Presidenta de la República, a mí me deja mucho que desear, pero sobre todo me deja mucho que desear
sus propias palabras respecto al tema de claudicar de alguna forma sobre el tema del retiro de los fondos de la CFP cuando dice, bueno, no hay que hacernos mayores discusiones con el Congreso. En otras circunstancias, en otros gobiernos, con ministerios de economía fuertes. Y esto no pasaba, o al menos se discutía un poco más. Así es. Al menos ahí trae a colación otro tema también, ¿no? Que es el tema de que, por ejemplo, en estos casi hasta el año 2023 han habido más de 200 leyes observadas, ¿no? Que es una cifra mayor a los quinquenios parlamentarios pasados. Entonces, lo cual refleja que hay definitivamente un nivel de visión de políticas públicas entre el Congreso y el gobierno de diferente manera, que es natural, ¿no es cierto? Pero generalmente un gobierno fuerte, un gobierno que gobierna, claro, agota de todos los medios. Claro, para te vas hasta el Tribunal Constitucional, ¿no? Y por lo menos observas la ley, ¿no es cierto? Y ahí se nos plantea otra gran reforma que hay que plantearse. Porque tú sientas posición como gobierno. O sea, dices, oye, a ver, aquí yo también tengo vela en este entierro. Lo que me toca a mí es ir hasta a tratar de hacerte entender que esto no está bien. Claro, y el ministro de Economía, sus declaraciones han sido, pues, las ministros de Economía derrotado. Un ministro de Economía impotente. Entonces, un ministro de Economía de esas características no puede liderar, pues, la reactivación económica del país. No, bueno, ya estamos hablando de que no se va a cumplir con las reglas fiscales, ¿ah? O sea, ya lo está adelantando también el propio ministro de Economía. A mí eso también me ha preocupado durante esta semana. Bueno, en el periodo pasado también no se cumplió con las reglas fiscales. Y no se cumplió y se quiso maquillar las cifras, ¿no? Entonces, o sea, porque lo que marca este gobierno es que este es el gobierno de la inseguridad ciudadana y el gobierno de la recesión económica. Pero entonces estamos hablando de que es un gobierno que ha perdido el rumbo, pues, claro, y sobre todo la autoridad. Y los programas de reactivación entonces hablemos ya de un gobierno parlamentarista, pues. Claro, en realidad es la subordinación de eso. Ahora, sin ética y moral. Y ahí se plantea también una reforma importante. Había que elevar la votación calificada que se requiere para la asistencia para que el gobierno que se elige tenga la posibilidad de implementar sus políticas públicas, ¿no? Rodolfo, bueno, este es un tema amplio y la verdad me hubiera gustado abrir los teléfonos para que el público opine sobre esta controversia surgida en cuanto a la ética no parlamentaria que tiene que existir y no existe. Pero de por sí es porque forma parte del sistema. Así nació y no se ha corregido con los años, ¿no? Y constantemente es mucho más perverso. Gracias, Rodolfo. Me tengo que ir a la pausa. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ti y la oportunidad de manera presencial, porque antes ha sido de manera telefónica. Eres bienvenido siempre. Rodolfo Gracias. Reina, experto en temas parlamentarios, estuvo esta mañana con nosotros.